Bueno, como ven, esto es un mundo, pero también es el reverso de todo lo que vemos es una ciudad laboral que tiene mucha gente trabajando, produciendo los stands, poniendo las alfombras, los micrófonos, o sea, detrás de todo esto hay varias capas laborales y entre las responsabilidades laborales está también la logística de qué hacer con los hijos de uno cuando tiene que venir acá a la feria. Entonces hoy mi hijo me preguntaba qué íbamos a hacer hoy en la feria, porque él supone que siempre hacemos algo diferente, y le conté que presentábamos un libro que se llamaba La guadaña al hombro, con la guadaña al hombro, y miraba extrañado. Después le dije que íbamos a presentar un libro sobre Florencio Parravicini, el de apellido italiano le llamaba también, tiene 7 años. Y le dije que presentaríamos un libro que se llama Brutowski, y dijo, ese nombre lo inventó un polaco. Confundiendo el nombre también, o sea, sonándole que Lewandowski es un jugador de fútbol y bueno, en fin. Bueno, la cuestión es que estamos acá muy contentos presentando este libro que es una joyita. Este libro también tiene varias capas de trabajo, yo digo yo, Lautaro Ortiz, el Centro de Historieta, también el apoyo, la decisión y las ganas de Juan Sacurani que este proyecto finalmente pudiera complicarse, y el equipo de Ediciones Biblioteca Nacional, que la verdad que trabajó también mucho con esto, ¿no? Quisiera mencionar sencillamente que sacar libros en una institución del Estado no es sencillo, distribuirlos no es sencillo, venderlos no es sencillo, y en esta época donde hay tantos problemas con la industria del papel y demás es menos sencillo. Pero aún así, la biblioteca cumple un papel esencial que es el de producir nuevos lectores y difundir sus legados. Y en función de eso, hoy estamos acá en esta feliz reunión en medio de este examen que no sabemos bien cómo clasificar, llamado Feria del Libro, pero con la expectativa de que vamos a tener una hermosa tarde para conversar sobre esta maravilla que es el libro de Brutowski. Último aviso parroquial, del otro lado del muro de Dormir están los libros a muy buenos precios y hay otras hermosísimas ofertas de la biblioteca para que vean, compren, regalen y disfruten. Muchas gracias. Sebastián Story, el director de Ediciones de Biblioteca Nacional. Simplemente acá es presentar la mesa, esta mesa extraordinaria, es la mesa responsable, digamos, de esta edición increíble. Este segundo libro de la colección Papel de Kiosco es una colección en que la Biblioteca Nacional busca recuperar en las mejores condiciones de lectura obras maestras de la historieta y del humor gráfico argentino. Desde piezas que nunca se reeditaron hasta obras que se buscan volver a ofrecer y que estén en circulación con un cuerpo de análisis que favorezca, digamos, una lectura más profunda, digamos, de estas obras. Bueno, la mesa, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por Claudio Aguilera, que es autor de libros de ficción para niños, es historiador, es editor, curador y además es el jefe del gabinete de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional de Chile. Esta es una entidad, digamos, que sentimos hermana porque hasta donde sé, venimos a ser las dos únicas bibliotecas nacionales que tienen centros conservadores de narrativas gráficas, humor gráfico y estos lenguajes, ¿no? Así que bueno, nos hace sentir un poco menos solos a los de la Argentina y estamos siempre trabajando en conjunto. Laura Silento, que es profesora de la Universidad de San Martín, ¿sí? Investigadora también, investigadora de humor gráfico y de artes del espectáculo también, ¿no? Es así. Bueno, yo único creo que no necesita mucha presentación, pero la vamos a presentar igual. Es, cofundadora del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, investigadora, periodista, autora de un montón de libros y el motor, digamos, de esta edición, ¿sí? Y después tenemos un muchacho que pidió estar acá en la mesa,
que dice que tiene algo para decir acerca de Oski, de humor gráfico, de historieta y esas cosas. ¿Tu nombre? El que acaba de hablar es Joma Gutiérrez, el director del Centro de Historieta y Humor Gráfico en la Biblioteca Nacional. Bueno, yo le voy a dar la palabra a los compañeros que son responsables del libro. Estoy muy feliz de que hayamos conseguido finalmente esta publicación, de la cual estamos pero muy orgullosos, por la calidad en términos materiales de impresión, por la calidad del material que le debemos, la calidad creativa de Oski y de César Bruto, y además por la disciplina, el cuidado, la dedicación de los compañeros que lo han hecho posible, de los investigadores. Judy Gossiol, adelante. Bueno, igual arranca Laura. Bueno, a ver, se escucha así. Bueno, bien, bueno, vamos con todo. Bueno, a mí me tocó la tarea de presentar a 3 tipos que tienen que ver con este libro. Después viene el contenido. Esta es una historia que viene dada para pensar en la historia del humor gráfico, del humor literario, del humor argentino en el siglo XX, pero si tuviéramos que pensar en cómo presentar a Carlos Warnes y a Oscar Conti, Oski, creo que yo elegiría pensarlos como protagonistas de alguna de esas películas que tienen parejas. ¿Se acuerda tal vez alguno de 2 tipos audaces, de extraña pareja? Bueno, se trata de un trabajo más de colaboración, ¿no? Pero tuvo unas características muy particulares. Y bueno, como ya están usados los títulos 2 tipos audaces o extraña pareja, yo, no sé, pensé otras alternativas. 2 tipos difíciles, pensé por un momento, o 2 tipos curtidos, porque me parece que eso es lo que estos 2 hombres del campo del periodismo, del humor y la literatura hicieron en 40 años de trayectoria, muchos de ellos, de esos años hechos juntos, ¿no? Bueno, en esta extraña pareja que hacen Warnes y Oski, hay cosas que los unen y cosas que los separan, porque por eso son de alguna manera extraña pareja, ¿no? Bueno, en primer lugar, la especialidad, ¿no? Carlos Warnes escribía, era un escritor que entró de la mano de Nalé Roxlo a la redacción de la revista Multicolor de los sábados, el suplemento cultural de crítica, trabajó en El Mundo con algunas primeras colaboraciones, con cuentos que publicaba en la misma sección que Roberto Arlt, para que nos ubiquemos a principios de los años 30, mientras que, bueno, Conti, Oski, había hecho su profesorado de Bellas Artes y también estaba trabajando en el mundo del periodismo y también de la gráfica, hacía láminas, practicaba letras, para ver cómo funcionaba su ingreso al diario Crítica. Bueno, y ambos en los años 30 empezaron sus carreras. Algo que los conecta bastante también es lo generacional, aunque Carlos Warnes era un poco mayor, había nacido en 1905, Oski en 1914. Tal vez algo que los separaba y los unía de manera muy, muy particular era la geografía también, y era una peculiaridad que funcionaba de manera muy diferente en cada uno, ¿no? Mientras Oski agarraba una valija y estaba a veces en Buenos Aires, pero se iba a algún país latinoamericano, después vamos a ver qué pasó con Chile, pero varios países latinoamericanos con su valija, sus obras, viajaba de acá para allá, viajaba a Europa, y mientras tanto también colaboraba con Warnes, o sea, todo lo hacía tomando unas distancias geográficas. Warnes tenía un arraigo muy especial, un arraigo que tenía que ver con el mundo de las redacciones, con el mundo de la dirección de revistas. Le tocó varias veces dirigir revistas, publicaciones. Incluso a veces tenía el olfato de decir, no, esta revista no, pero siempre le ofrecían dirigir una revista. Estaba muy arraigado, me parece, al medio periodístico. Oski era itinerante, ¿no?
Y también lo que los unía, obviamente, lo que los unió profesionalmente tantos años, es que ambos llegaron a las revistas de humor, ¿no? A ese fenómeno tan particular que fue, y masivo, que fue el de las revistas de humor en la Argentina, y no solo en la Argentina, en el siglo XX. Lo que ocurrió fue que justamente en una de ellas, en la revista Cascabel, que había nacido a fines del año 41, meses después a Warnes le piden que escriba bueno, siempre le pedían una sección que era una especie de editorial de la revista, que era ficcional, que era muy graciosa, y un día salió una nota en la que él hacía participar, incluso abandonó ese estilo tan pulcro que tenía como narrador de cuentos, hizo hablar al hijo de uno de los empleados de la revista y lo hizo hablar muy mal y decir una serie de barrabasadas en un lenguaje incorrectísimo y bueno, y eso generó que en esta extraña pareja naciera una especie de tercer hombre o de tercer elemento, que fue César Bruto, ¿no? César Bruto fue una creación absolutamente casual y la revista le propuso, cosa que funcionó muy bien, que fuera serial, o sea, le propuso serialidad. Es un caso muy particular, un muchacho que escribe mal y que termina teniendo un espacio cada vez mayor en la revista. Ahora, lo que enriqueció, lo que le dio verdadera identidad a esta creación puramente literaria, fue que se le pidió a Oski que le diera lo que podríamos llamar la identidad gráfica. Entonces, bueno, apareció un muchacho dibujado por Oski, que era un muchachito que, como verán, aparece de vez en cuando en las filminas, y era un muchacho gordito, con pelo duro, que parecía un galleguito, pero no era ni galleguito, no se sabía más que era un pibe de barrio, y bueno, y ese pibe de barrio en realidad dio a luz a una fórmula creativa, me parece, con muy difíciles antecedentes de rastrear, ¿no? Y un caso de una ficción completa, ¿no? La revista Cascabel y las revistas que publicaban a César Bruto sostenían esa ficción. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que algo que esté tan mal escrito, pero tan mal escrito, con las mayúsculas puestas al final de la palabra, con errores de ortografía gruesísimos, a razón de 3 o 4 errores de ortografía por palabra, o sea, cómo esas barrabasadas podían publicarse? Bueno, esa simulación de lo dejamos escribir al pibe que no sabe escribir, ese analfabeto totalmente contradictorio que escribía muy bien y se entendía muy bien, fue muy disfrutable, ¿no? Fue una ficción en ese sentido humorística completa y siguió creciendo y se transformó en Brutowski, que fue otra variante de este tercer hombre que se entrometió entre los dos, como una especie de hijo que se mete por ahí en la vida de los padres. Y Brutowski fue una firma que usaron, justamente Judith nos va a contar con más profundidad, ahora que hablemos de las obras que aparecen en este libro. Lo que hizo fue crear una muy audaz fórmula donde, como verán ustedes, Brutowski es una especie de falsa simbiosis, porque está, por un lado, el escritor apócrifo, o sea, Bruto es un heterónimo, es un autor absolutamente imposible, detrás del cual está Warnes. Warnes no firma, lo deja Bruto firmar. Pero Oski está presente permanentemente como el dibujante al que Bruto contrata y con el que se asocia. O sea, un híbrido, una persona de carne y hueso, Oski, que dibuja, y un ser absolutamente de papel como César Bruto. Esto, bueno, obviamente tiene, creo, una fórmula tan particular, que ni siquiera surgió de la mano de la tira cómica o de lo que podríamos llamar relato gráfico. O sea, es una sección escrita que además tenía una ilustración y que aparecía en medios periodísticos. Era periodismo, ilustración y literatura. Esto era
lo particular de Brutowski. Incluso ese nombre elegido para el heterónimo César Bruto dice bastante, porque uno dice, bueno, si conoce la historia romana se va a acordar de un episodio de un asesinato político terrible y César, Julio César y Bruto están absolutamente identificados para quienes tengan ese conocimiento histórico. Pero para el que no lo tenía, para el que iba a buscar la revista y se divertía, eso era sencillamente una especie de clave inmediata, Bruto, escribe como un bruto, no hay otra. Entonces hay algo que permitía que algún público se sintiera superado y pudiera reírse de la brutalidad de Bruto, y otros sencillamente se sintieran más horizontalmente ligados, o sea, se ríen de lo que le pasaba a Bruto, de las peripecias, de todo el mundo barrial, ¿no? Y al mismo tiempo es la fórmula de los dos, esconde, digamos, casi tramposamente la fórmula de dos autores que sabían mucho, que habían leído mucho. Creo que la erudición de ambos se ve en este libro que, bueno, ahora nos va a detallar tanto Judith como Claudio. Pero fundamentalmente creo que a mí me parece que gana esta edición, es que se va a poder ver en toda su dimensión que Brutowski y César Bruto son una obra para mirar. O sea, lo vamos a poder mirar mucho mejor ahora que cuando salía en que era la primera edición del segundo libro, ¿no? Creo que justamente los errores que aparecen en la tipografía de César Bruto y los paneles casi que parecen del Bosco que dibujaba Oski, se pueden mirar. Esto es absolutamente un producto para mirar. Bueno, en principio quería agradecerles que estén acá. Hay un montón de gente muy querida, que es lindo ver desde este lado y sentirse protegida. Bueno, la parte que les voy a contar yo es la del el libro está compuesto de dos partes, el Medicinal Brutowski Ilustrado y el Vademecum Brutowski Medicinae, que fue sacado, o sea, uno fue sacado por un laboratorio argentino y un tiempo después por un laboratorio chileno. Lo que nosotros hicimos fue reunir esos dos trabajos. El primero lo había reeditado Página 12 en el 2007. El de Chile estaba casi inhallable, nunca fue republicado, o sea que es la primera vez que aparece, y es la primera vez que aparecen de manera conjunta estos dos trabajos en la línea de la medicina, digamos, ¿no? En realidad fue una entrega por fascículos, en ambos casos, que sacaron los laboratorios para distribuir entre los estudiantes de medicina, los médicos, para que estén los consultorios clínicos. Esa fue la circulación que tuvo, que fue muy grande, pero dentro de ese ámbito. Bueno, lo primero que quería decirles es que ambos, ¿no? Pero me toca a mí hablar del medicinal, el salido en la Argentina, fue una novedad para el humor gráfico de la década del 50 e incluso sigue siendo una novedad hoy. Una de las razones es lo que planteó Laura, que Brutowski, esa fórmula inventada, reunió por primera vez y de un modo muy original y sostenido a un personaje de ficción y a un artista de carne y hueso. Y lo que lograron Brutowski y Warnes como escritor solapado por detrás es un nivel de calidad inigualable, que no me voy a detener a explicar, pero que lo pueden constatar, bueno, en el libro y por supuesto y en las imágenes que están viendo atrás, ¿no? Que además en el Vademecum llegó, o sea, el otro día hablábamos, Warnes estaba como desatado en el Vademecum, entonces largó toda la creatividad que tenía. Otra de las cosas diferentes de este trabajo es que fue una tarea por encargo, fue encargada por un laboratorio. El laboratorio que sacó el medicinal, que se llama DuPont, era un laboratorio familiar que empezó como representación de unas firmas francesas. Hacia los 30 producía sus propios medicamentos y en los 50, cuando contratan a Brutowski, estaba dirigido por los 3 hijos del fundador original.
Por otro lado, el medicinal se inscribe en un vínculo que los precedió y que los sucedió, que fue entre el arte y la medicina, digamos, desde tratados de literatura hasta la cantidad de dibujantes que hicieron publicidad. La medicina fue uniendo estas dos actividades, ¿no? En concreto, para Warnes, lo van a ver en una de las imágenes, Warnes incluso posó para o sea, no solo hacían, porque hicieron publicidad, Oski por separado, Warnes por separado y César Bruto de los dos, pero además Warnes posó para uno de los avisos que llamativamente para este momento es de cigarrillos, ¿no? Estaba avalando sanamente el uso de cigarrillos. Y para Oski fue un ganapán intermitente, pero consecuente a lo largo de toda su vida. Hizo desde el principio hasta el final publicidad intercalada con sus trabajos, ¿no? Por otro lado, señalando las cosas que reúne el medicinal, otra de las cosas es justamente la presencia publicitaria en un momento en que la publicidad estaba a las puertas de su época dorada, ¿no? En los 60 ya la publicidad como entró a la industria cultural fuertemente, y en el momento que ellos lo sacaron era una actividad celebrada y también criticada por cuestiones éticas, sobre todo, ¿no? Y esta actividad publicitaria estaba muy ligada a lo médico, no solo por ellos, y hubo todo un marco que es que los avisos de medicina prometían cosas tan increíbles que en un momento de principio del siglo XX se les prohibió hacer publicidad. Entonces quedó la publicidad que se podía hacer era de productos cosméticos, perfumes, peines, esas cosas, que es la que hicieron muchos de los dibujantes. Lino Palacio, por ejemplo, a la cabeza, que tenía una empresa publicitaria de él, hizo muchos productos médicos. Y los medicamentos se dejaron de poder publicitar hasta los años 90 del siglo XX por esta razón, porque lo que prometían era imposible, ¿no? Y bueno, van a verlos acá. Yo estoy un poco confundida porque lo que yo veo allá es página 12, Menem, no veo esto. Bueno, pero es parte de la feria, pero ustedes los deben haber visto acá. Los avisos que en algunos casos, sobre todo en el medicinal, creo que hay dos cosas interesantes. La del medicinal es que parecen escritos por Oski y César Bruto, pero son medicamentos reales. Nosotros los buscamos y la pasta de dentífricos existe. Y después están los va a hablar Claudio, del Vademecum, que tienen un grado de creatividad increíble y un grado de sorpresa, porque, por ejemplo, van a ver ahí, hay unos bichos como unas cucarachas. Yo creo que nadie ahora va a comprar un medicamento si se lo ofrecen con unas cucarachas al lado. Y además, bueno, los elementos, la otra vez lo veíamos en el archivo, la efedrina, por ejemplo, todos tenían efedrina, que ahora sería imposible. La composición de los medicamentos también es muy interesante como registro histórico, ¿no? Bueno, el otro contexto que tiene el medicinal es el medicinal salió a lo largo de 1955, en varios meses, entregado por fascículos, es el derrocamiento de Perón, y en el campo de la salud, el derrocamiento del modelo sanitarista de Ramón Carrillo, que es el que estaba inspirado y daba marco a estos trabajos, ¿no? Después, sintéticamente les digo, el medicinal tiene la forma de una miscelánea, o sea, tiene una cantidad de entradas diferentes de temas, tiene un orden y tiene secciones, pero ese orden mezclado, digamos, ¿no? En el que se reconocen las secciones, pero que más o menos cabía todo. Tenía un poco el estilo de lo que eran los viejos almanaques que se dirigían a las familias y que eran como, no los almanaques como los vemos ahora, solo calendarios, sino que incluían poemas, textos, la siembra, eran como unos productos populares para toda la familia, y un poco recrea eso. Programarse el año. Claro, era no solo el día, sino el programa de actividades que podía tener una familia, y sobre todo en las zonas del campo, ¿no? La siembra. Pero bueno, no vamos a tener todo el tiempo para analizarlo, pero si después lo miran acá o en el libro, desde la tipografía hasta lo que Oski llamaba sus traducciones, que eran
reinterpretaciones que hacía, mucho acá de historia del arte, pero también hizo de la cultura popular, del tango, del cine. Bueno, todo eso está como incluido en estos medicinales, ¿no? Que está todo absolutamente pensado, desde esas reversiones. Acá había una imagen en la que veían la operación de... se fue el nombre. La lección de anatomía con la obra original y, bueno, la reversión que ahí está, que le hizo Oski. Pero la tipografía, ambos tenían como una idea de trabajar el pasado y el futuro, ¿no? Iban como a los dos, en algunas cosas se atrasaban, en otras se adelantaban. Todo el medicinal muestra eso, incluso la elección de las tipografías, que juega con esas tipografías. Con tipografías muy viejas, con tipografías que estaban en el momento en los medios. Y bueno, eso, ¿no? Como para ir para atrás, para hablar para adelante. Bueno, por supuesto, el eje de estos trabajos es el eje médico. Y es interesante de leer porque, bueno, el tema médico nos abarca a todos, digo, no solo a los médicos, a los enfermeros, a todos nosotros como usuarios del sistema de salud. Oski y Warnes tenían un muy elegante modo de criticar al sistema de salud, con mucha crudeza, pero con mucha elegancia. Entonces es también muy interesante de rastrear eso y de ver que el financista de estos trabajos era el mecenas, era un laboratorio, y el laboratorio se bancó esas críticas, incluso críticas explícitas en los medicinales, donde hablan de las discusiones que había, los productos que tenían. Y creo que lo más interesante de todo es que, como muchas veces sucedió con Oski y también con Warnes, la medicina era un tema que ellos tomaron mucho. Tenían esa frase "basta la salud", que la usaban en un montón de textos que no tuvieran nada que ver con la salud, pero terminaban diciendo, bueno, pero basta la salud, o basta que haya salud. Pero, la salud, exacto, sin la... Pero lo que claramente hicieron, además de aprovechar el tema, es de hablar de cualquier otra cosa. O sea, las críticas que hacen al sistema de salud o lo que van marcando en los medicinales tiene que ver con la salud y no, tienen que ver con un posicionamiento que tenían ellos de crítica a todo lo establecido, de burla a lo que estaba instituido, ¿no? De criticar a los micro y a los macropoderes. O sea, que eso lo hicieron acá y en muchos otros trabajos. Creo que criticaban con inteligencia y con astucia y, por supuesto, con humor al poder. Bueno. Bueno, me toca a mí la parte chilena, explicar un poco por qué es importante. Y antes quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de Argentina haber tendido este puente con la Biblioteca Nacional de Chile y también con la cultura chilena de alguna forma, porque Oski en sí mismo es un puente entre Argentina y Chile. Oski estuvo en Chile desde el año 47, no llegó como dibujante de historieta, llegó como escenógrafo, con una obra de teatro que se estrenó en el Teatro Municipal de Chile en el año 47, una versión de Sartre, donde él hacía los decorados. Y a partir de ahí genera un vínculo con nuestro país muy, muy amplio y muy profundo. Ya un año después, en el año 48, está ya dibujando en lo que fue la revista Pobre Diablo, una revista que, por supuesto, que ustedes saben de revistas argentinas, suena de inmediato a Ricotipo, ¿no? Era como la contrapartida en Chile de Ricotipo, y donde van a crearse muchísimas historietas y donde van a llegar muchos otros dibujantes argentinos también. Entonces estamos en un momento yo llamo como de preglobalización, o sea, pese a la distancia, pese a las barreras, a la frontera, que significa de alguna forma la cordillera de los Andes, hay un flujo, hay un ir y venir de dibujantes entre los dos países. Aquí ya en esa altura, en el año 47, finales de los años 40, estaban instalados dibujantes como Fantasio, por ejemplo, como Raúl Manteola, chileno, y otros más, que estaban de alguna forma sosteniendo estos vínculos en torno al dibujo. Pero en el caso de Oski es muy específico, porque es bienvenido a este grupo de dibujantes chilenos a publicar en las revistas
nacionales con muchas páginas, les daba mucho espacio para sus dibujos, y después de eso, del año 47, él sigue instalándose en temporadas sucesivas en Chile y va a trabajar, por ejemplo, en una revista muy importante llamada El Pingüino, ya eso en los años 50, mediados de los 50, años 60, que también es una revista que nosotros llamamos picaresca, es una revista con un humor de cierto doble sentido, y donde en ese espacio también va a ser muy interesante porque es ahí donde, sobre todo a principios de los años 60, mediados, van a dibujar, entre otros, Oski, Kino, va a ser guiones originales, Osterheld también. Entonces, vamos reforzando esta idea de conjunto que se va dando en distintas etapas. Y una de las participaciones más importantes quizás en Chile de Oski va a ser cuando quiere conocer también en esta curiosidad, de alguna forma, de conocer los procesos políticos que hay en distintas partes del mundo. Bueno, Oski, como habían señalado, estuvo en Cuba y también quiso conocer de primera mano el proceso político que se estaba sucediendo en Chile a partir de los años 70 con el triunfo de Salvador Allende, y se instala nuevamente en Chile y tiene una gran participación en la editorial que va a ser Quimantú, la editorial estatal, un proyecto liderado por Salvador Allende que el Estado chileno compra la editorial Zigzag, que era la gran editorial desde principios del siglo XX, va a ser la gran editorial, la mayor difusión de historieta y de libros, va a ser Zigzag, pero entra en un proceso de quiebra a final de los años 60 y es comprado por el Estado para transformarlo en Quimantú, que significa el sol del saber, y eso ya nos da una pauta. Era una editorial que quería difundir la cultura a los estratos más desfavorecidos. Aquí en algún espacio de la biblioteca, de la feria, hay una exposición sobre la historia de Quimantú que yo se las recomiendo, que es muy interesante también. Entonces Oski va a participar con mucha fuerza, no solamente en revistas de Quimantú, por ejemplo, una revista muy significativa que es Cabros Chico, que es una revista Cabros Chico, es decir, como la revista para nenes o no, para niños. Va a participar haciendo 25 de las primeras portadas de esa revista, con un imaginario lleno de color, con un imaginario casi surrealista que renueva también la idea de las revistas infantiles que había en Chile y que es recordada hasta el día de hoy. O sea, hay varias generaciones que crecieron con los dibujos de Oski en nuestro país. Además va a hacer trabajos importantes con Rojas Mix, por ejemplo, una carpeta preciosa de serigrafías que hizo y que no alcanzó a difundirse mucho por el golpe militar del año 73, que va a desmantelar totalmente el proyecto editorial de Quimantú y, bueno, la vida cultural y la vida de muchas personas en nuestro país. Entonces, es ahí donde termina un poco este recorrido de Oski en Chile, pero que va a tener episodios muy significativos. Y uno de esos episodios es también en el año 58, 59, cuando vuelve a Chile con esta idea de hacer un vademecum, para traer lo que había estado haciendo en Argentina con DuPont lo ofrece a otra farmacéutica, que es Recalcine, que también, y eso es muy interesante porque también es una farmacéutica familiar, que estaba haciendo mucha publicidad, y eso lo investigamos bastante, cómo las farmacéuticas dan trabajo a los dibujantes. En Chile va a estar trabajando gente importante como Pepo, por ejemplo, que es el creador de Condorito, que a lo mejor ustedes lo conocen por eso, y otros muchos dibujantes van a encontrar en las agencias de publicidad un espacio para vivir del dibujo. O sea, trabajaban en revistas, pero también trabajaban haciendo publicidad en distintos espacios. Entonces, Oski con Barnes llegan con esta idea. Hay una foto preciosa que está en el libro donde se los ven bajando de un avión Lanchile que los lleva a Chile para como dar rienda suelta a esta idea que era trabajar con una farmacéutica chilena. Y lo interesante, entre otras cosas, es que este proyecto se prolonga incluso más que en Argentina. Hay más fascículos hechos en Chile que los que hay en Argentina. Y eso habla también de este cariño que tenía Chile con Oski, de esta participación que tuvo muy activa en la vida cultural general, en la vida también de muchos grupos intelectuales y artísticos, donde fue muy bien
acogido, y de hecho una de las cosas que hizo Oski en varias ocasiones entre el año 57, 58, 59 hasta los 60, además de publicar sus propios libros, es hacer exposiciones de arte. Él siempre comentó que tenía un deseo de pintar, pintaba, y en Chile tuvo la posibilidad de exponer en varias ocasiones en espacios como la Sala de Arte de la Universidad de Chile, que era una de las más importantes, en salas de bancos también. Entonces, la pintura tuvo una acogida importante en nuestro país. Así que yo creo que realmente este es un paso importante, decisivo también, a poder completar la historia de estos dibujantes que hicieron este tránsito, que hicieron este puente tan fecundo y tan fértil para nuestros dos países. Solo unos pequeños detalles que puedan funcionar como marco a lo que han dicho los compañeros referido a este trabajo puntual y a la figura de cada uno de ellos. Habría que hacer una calificación general que sirva para abarcar los talentos de estos dos que se juntaron. Son realmente dos auténticos genios de la cultura argentina. Dos auténticos genios. Son tipos irrepetibles que inventaron cosas que antes no había, directamente. Oski siempre fue muy raro. Cuando empezó a publicar Oski, nadie dibujaba así. Nadie dibujaba así. Dibujaba como si no supiera. Como si quisiera dibujar bien y dibujaba mal. Comillas, dibujaba mal. ¿Y eso por qué? Porque en Oski se ve, como se ve en su primo Landru y en su nieto Coppi, que vienen de otra tradición de dibujo, no de la tradición más realismo humorístico, costumbrista, de que estaban llenas de talento nuestras revistas. Oski, como después Landru y Coppi, después no tiene nada que ver con los genios como Divito, como Quinterno, como Ferro, como el mismo Bataglia, sino que vienen de otro lado, dibujan de otra manera, tienen otra cabeza. Son hijos, o por lo menos indirectos, descendientes de un extraordinario dibujante que marcó, a partir de la década del 40, el dibujo universal, que fue Saúl Steinberg, un rumano judío que terminó en Estados Unidos y que a partir de su dibujo influyó en todo el humor universal. Hay que tener en cuenta que en la Argentina de los años 40 se publicó el primer libro de Saúl Steinberg, que se llama Todo en líneas, con un prólogo de Conrado Nalé Roslo, chamico, que también dibujaba, y que de algún modo le abrió los ojos a un montón de gente. En el caso puntual de Oski, que trataba de dibujar láminas para la escuela, él decía burlonamente que era incapaz de dibujar láminas como Salinas o como los grandes dibujantes que trabajaban para la Villiquen y la revista de entonces. Entonces, cuando tenía que dibujar la batalla de San Lorenzo, el combate de San Lorenzo, la caída, hacía el pasto alto, así no tenía que dibujar las patas de los caballos. Se reía de sí mismo como si hubiera tenido un imperativo de dibujo realista que él, entre comillas, no podía hacer. En cuanto a César Bruto, Carlos Warnes también trabajaba en el museo y se dedicó a esto para zafar, se dedicó al periodismo para zafar de la burocracia. Warnes trasciende largamente a César Bruto y la colaboración con Oski. Tiene una obra propia, independiente, antes y después y durante,
con Oski. Los dos tienen obra independiente, juntos y separados. Por ejemplo, Warnes en los 70 fue probablemente el mejor guionista de Tato. Así como hubo varios dibujantes, estoy hablando de Tato Bores, ¿no? Uno de los mejores guionistas que tuvo Tato Bores. Tenía un olfato para el humor político, para la sátira y para el humor inteligente y lateral, muy poco repetido. Les voy a contar dos cosas de las que me jacto, de las poquitas. Le hice el último reportaje a Oski, que fue el primero mío. En el año 79 Oski vino a la Argentina, vivía en Roma, en Milán en aquella época. Se repartía, estamos hablando de plena dictadura, ¿eh? Se organizó en Córdoba una bienal, que fue la tercera o la cuarta bienal del humor y la historieta universales. Entonces vinieron capos de Toti Capi, vino Moebius, para los que les interesa la historieta, vino Moebius, vino Joy Kubert, y entre los argentinos que aparecieron, vinieron de paso, estaba Oski, vino el Tano Prat. Y entonces, con el Lolo Amengual que está acá, con Sanjú y con algunos otros compañeros, yo que era un periodista colado que fui por la mía, lo encontramos a Oski, lo apretamos y le hicimos un reportaje lleno de preguntas intelectuales y bastante pelotudas. Pero Oski, con su sabiduría, Oski, con su extrema sabiduría, nos bajaba de un ondazo. ¿Qué le decíamos nosotros a Oski? De admiración absoluta. Usted, escúcheme Oski, usted agarra la historia universal de la pintura y la vuelve a dibujar toda. Es como una manera de desacralizar las cosas. Usted agarra la lección de anatomía, agarra qué sé yo, toda la tradición renacentista y la vuelve a dibujar de otra manera. O agarra la serie de los inventos universales, o agarra a la Biblia, o agarra la conquista de América y hace la vera historia de Indias, en que el drama de la conquista aparece dibujado por un ingenuo, de ingenuidad nada. Y el viejo sabiamente ni contestaba de todas nuestras especulaciones interpretativas. Si ustedes han visto la vera historia de India, sabrán de lo que estoy hablando. Es una época contemporánea a este tipo de cosas. Quiere decir que el trabajo juntos, trabajaron desde Cascabel, como decían los compañeros, en Cascabel los juntaron. Es decir, la relación ¿por qué los juntaron? Los juntaron muy bien. La relación que tenía Warnes como César Bruto con la escritura era la misma relación que tenía, impostándose, Oski con el dibujo. Es decir, los dos lo hacían, entre comillas, mal. Es decir, tenían la inteligencia para contar desde la aparente torpeza. Y en eso residía el efecto que es sencillamente, increíblemente efectivo. Probablemente acá es uno de los puntos más altos de eficacia, ¿no?, del mecanismo. Pero piensen que durante muchos años hicieron para la revista Ricotipo, donde laburaron juntos muchísimo tiempo, una página que se llamaba Versos y Noticias, noticias con S, ¿no?, el gran diario de todos los miércoles, sin S final, en que era un texto de César Bruto, comentarios de barrio, ¿no es cierto?, el hijo de la panadera resultó un chorro, por ejemplo, y toda la noticia, ilustrado por una Fotoski. No había foto, sino una Fotoski, que era el dibujo de Oski, cuando lo agarraban en el colectivo sacándole la cartera a uno. Por otro lado, Oski publicó largamente también en Ricotipo una tira que se llamó Amarroto. Es la única tira temática. Ustedes piensen que el humor en aquella época estaba asignado por los personajes unilaterales, que se caracterizaban por un rasgo que se repetía infinitamente. El único caso en que Oski hizo eso fue haciendo Amarroto, que es una tira con ese dibujo de Oski como copy, como el de copy, un dibujo pobre, las figuritas están apenas colgadas ahí, ¿no? Amarroto tiene un aire pobre toda la tira, que le hacía reír mucho a mi papá. Mi viejo se reía muchísimo con Oski. En mi casa se compraba Ricotipo. Entonces mi viejo se reía mucho con Oski y me acuerdo de los chistes que me contaba.
A Amarroto le preguntaban, señor, ¿y usted qué hace con la ropa vieja? La uso. Y otro que estaban en lo que se llamaba una boat entonces, y uno se quejaba con otro, no se ve nada, las luces están muy bajas, es el segundo mozo que saco a bailar. Es decir, la opción por la falsa ingenuidad, en uno la falsa ingenuidad del dibujo y en otro la falsa aproximación intelectual a las verdades, entre comillas, de la ciencia y de la historia, es lo que los identificaba. Les decía, tuve la suerte de conocerlo a Oski, fue el último reportaje, porque Oski volvió de Córdoba a Buenos Aires con una complicación estúpida, en una operación de rutina, se murió acá en Buenos Aires en el 79, y yo me quedé con ese último reportaje que fue un lugar, lo publiqué y después terminé, el Tano Cassiori lo leyó, me dijo, hay esta revista donde vos publicás, no la lee nadie. Y me la publicó en Humor y empecé a laburar ahí. Y en el caso de Warnes, tuve la suerte, cuando estaba en Superhumor, de hacerle un reportaje. Le hice reportaje a toda la gente grande que admirábamos tanto, ¿no? A Mirko Repetto, a José Luis Salinas, ese que dibujaba las cosas que Oski no podía dibujar, y a muchos otros, a Ferro y a muchos otros autores. Y los fui a conocer a César Bruto a la casa. Me acuerdo de una cosa que me dijo, tenía una botella no quiero mentir ni hacer propaganda equivocada al vino, pero era un vino muy lindo de entonces, le sacó el corcho y me dice, y lo tiró, me dice, como dice mi amigo Andrés Incugrana, que es el corcho hay que tirarlo, hay que terminar, una botella que se abre hay que terminarla. Bueno, ese reportaje salió con un dibujo del Menchi Sabat muy hermoso y estoy muy orgulloso de haber tenido la suerte de cruzármelos así. Toda esta introducción, o este comentario tiene que ver con que tengamos en cuenta que estamos ante una obra sencillamente excepcional. No hay muchas cosas como esto en el humor argentino, que es tan rico y que tenemos tantos autores. Y estamos orgullosísimos de habernos dado esta posibilidad de publicarlo. Nada más. Bueno, las dos entrevistas que vos nombraste fueron parte básica de la investigación que hicimos, porque además hay pocas entrevistas. Bueno, a Warnes creo, si no es la única, ahí le pega. Bueno, no, quería un par de cosas y después abrimos si alguien quiere preguntar. Una cosa que quería agregar del Vademecum es que la obra de Oski está muy dispersa por los países donde estuvo, porque las publicaciones son antiguas, y lo que tiene de gran mérito el Vademecum es algo que ellos hicieron como hacía todo Oski, que era para ir salvando las papas, digamos, que es que se recauchutaba mucho a sí mismo, digamos, cortaba, pegaba, usaba, no logramos entender cómo hacía. Un trabajo salía en Italia, uno que había hecho 20 años acá en la Argentina. ¿Cómo lo llevó? No sabemos, pero los originales que están en el archivo están recortados y aparecen en otro lado. Pero el Vademecum tiene un gran mérito, que es que como hizo eso, es un buen mapeo de todo lo que habían hecho hasta ese momento. Entonces ahora, mucho más que en el medicinal, que era lo que hicieron especialmente para ese laboratorio, este es como una especie de... no sé, como cuando mirás los catálogos de pintura, de todo lo que Oski hizo, así que tiene además ese valor como lo que podría haber sido, bueno, de hacer como hacían muchos, ¿no? De la falta una virtud. Así que, bueno, lo último que habíamos pensado. Hay una de César Bruto que es lindísima. Si ustedes tienen presente, Rayuela de Cortázar, que salió en el 63, tiene tiene unas citas a cápite al comienzo del texto, y la cita más larga es una cita extraída del libro que se llama De lo que me hubiera gustado ser a mí si no fuera lo que yo soy, que es un libro de César Bruto, y la cita de Cortázar es el capítulo que se llama Perro de San Bernardo. ¿Por qué le hubiera gustado ser, no de Bernardo, ¿por qué le hubiera gustado ser perro de San Bernardo?
Cortázar cita a César Bruto en el Acápite de Rayuela. En un libro posterior de César Bruto, de Warnes, trataba siempre de tú a Julio, esto dedicado a Julio, esto a aquel. Es decir, se colocó como corresponde a la misma altura, ¿no? Bueno, creo que de lo del recauchutaje me acuerdo una anécdota que no sé, creo que la puedo contar, que en ese año que vos decís, en el 79, le había pedido Oski el estudio a Patricia Breccia, a los hijos, porque el de él estaba alquilado, creo que al Lolo Mengual, si no recuerdo mal. Y entonces uno de los hijos de Breccia, de Enrique, lo miraba trabajar y en un momento le dice, pero vos al final no haces nada, solamente cortás y pegás, no dibujás nada. Bueno, por último creo lo que nos queda es comentarles algo ineludible a este tratado médico humorístico, que es lo que significó la pandemia en la que estos trabajos y esta investigación estuvieron cruzadas, bueno, cuyas secuelas todavía estamos atravesando. Así que en principio queríamos dedicarle el trabajo a los médicos, a las enfermeras y a las auxiliares que se jugaron por todos nosotros y a los que salvaron y los que por salvarnos quedaron en el camino, a dos historietistas a las que se los llevó el COVID, que fueron Juan Jiménez y Marino de la revista Hortensia de Córdoba, y también a Julieta Colombo, representante de Quino, que se murió hace unos días, que fue una generosa colaboradora del centro, y además Quino un admirador incondicional de Oski, así que bueno, es para ellos también este recuerdo. Y después queríamos destacar que esta tarea que ustedes ven y que se plasmó en el libro es una tarea colectiva, no solo porque somos 3 autores, porque hay 2 bibliotecas nacionales, sino porque hay un equipo de trabajo al que en principio no voy a agradecer, pero sí mencionar. Digo que no voy a agradecer porque somos nosotros mismos, somos parte de la biblioteca, entonces somos parte de lo que hicimos, no es que somos nosotros 3 solamente, pero sí que los voy a mencionar. Este libro es una tarea conjunta entre el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino, que está dirigido por José María Gutiérrez, que escucharon al principio, y que está integrado por Lucía Schachter, por Ligia Castelvi, por Fernando Domínguez, por Juan Martín Cigales, por Ramiro Ruano y yo. Y también es un trabajo del equipo de publicaciones que está a cargo de Sebastián Skolnik, al que también escucharon al principio, y en el que trabajamos colectiva y horizontalmente, como trabajan ellos, el diseñador Juan Pablo Fernández y el resto del equipo, que es Laura Romero en la corrección, Juana Urquín, Gabriela Moca, Rita Fernández, Jorgelina Núñez y Pablo Fernández. Bueno, hay, como decíamos, una importante participación de Fernández en el sector de ediciones, y como me dijo Juan Pablo, dice, no te olvides que somos gobierno, por eso. Así que bueno, y después, bueno, por supuesto el apoyo incondicional y definitorio de las autoridades de la biblioteca, de Juan Sasturain, a quien tienen, y de Guillermo David desde el área de cultura, y en ellos me parece como muy importante para nosotros simbolizar al Estado, ¿no? Este libro no lo hubiera sacado no hubiera salido de otro modo si no fuera por el Estado, y aún con las imperfecciones que pueda tener, las cosas que vemos nosotros y las dificultades y los logros de hacerlo, creo que eso nos compete a todos los que estamos acá, los que están en el stand, que es que estamos orgullosos de que sea el Estado el que lo haya podido sacar y lo pueda ofrecer a los lectores, ¿no? Después sí. Ahora no. Bueno, sí, en cambio, nos gustaría destacar la ayuda esencial de algunas personas, básicamente porque no pertenecen a los sectores de que les nombré. El primero es Lautaro Ortiz, que se puso al hombro la inmensa tarea de corregir las imágenes y que además nos salvó y nos permitió dormir a todos más o menos tranquilos, por lo menos mientras llegaba de la imprenta. A Gaby Melcom y Adrián Salud, que lo ayudaron a Lautaro.
Los nombro porque todos ellos lo hicieron por amor a nosotros y a Oski, nada más. De nuestro era la tarea, de ellos no era ninguna obligación. Al área de digitalizaciones, a la médica sanitarista Fernanda Sansoni, que está por ahí, que nos leyó todas las cuestiones médicas y nos aseguró no estar metiendo la pata. A Carlos Garaycochea y a María Marchi, porque nos dieron los fascículos, fueron quienes donaron, junto con Hugo Rapoport, a quien le dedicamos el libro, porque bueno, a partir a los hijos de Oski, creo que está una nieta también. Bueno, y por supuesto a todos ustedes que están acá y que esperamos sean los lectores del volumen. Al Lolo también, a Lolo y a Rubén Fontana, que fueron los dos como señores gráficos que... ¿Está el nombre? Es verdad. Tiene un servicio sacerdotal de urgencias gráficas a las que llamamos a cualquier hora y en cualquier momento. Igual por si me olvidé de alguien, los agradecimientos están acá puestos, pero es cierto, son los que... Bueno, todo el resto es el que nos dio la tranquilidad. O sea que si algo salió mal es culpa de ellos, básicamente, pero nos dio toda la tranquilidad de que la publicación pudiera salir. Bueno, creo que no... Contar la última de Oski, la última de Oski. En el 79, en una larga mesa que estaban todos los dibujantes, las autoridades, era la época de los milicos. Yo no me acuerdo, por ahí Lolo se acuerda, quién era en ese momento el gobernador, pero era un milico, un coronel, caballero, no sé cuál era. Entonces, como suelen ser en estos casos, los dibujantes los joden mucho, que les piden un dibujito. Entonces, y esto no es una leyenda, eso es cierto, lo vimos ahí. Entonces, la mujer del, no la mejor intención, la mujer del gobernador le pidió a Oski un dibujito. Y Oski le dijo que sí, se le va a hacer. Entonces se puso a laburar. ¿Y qué le iba a dibujar? Le voy a dibujar la sombra del tornillo. Este es un chiste. Dibujar un tornillo, pero no dibujarlo. Un tornillo de eso de filo de madera. Es un lindo ejercicio, dibujar nada más que la sombra, no sino solo la sombra. Es complicado. Entonces empezó despacito y lo tiró, hacía así un bollo y lo tiraba. Lo intentó varias veces, obviamente nunca lo terminó. Cuando vino la señora dice, no me salió. Y no le dio nada, ni un dibujito le dio. Bueno, así era Oski, socarrón tremendo. Bueno, muchas gracias a todos. Caralho.